Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema La corrupción del cristianismo y de la sociedad. Y bien, hoy es domingo 20 de diciembre de este año en curso, 2015. Ya estamos a 11 días de que termine este año. Así es que, por supuesto, los deseos y la oración es siempre que no solamente durante estos tiempos de fin de años nuestras familias estén bien, sino más bien que estén siempre llenas de paz, siempre llenas de salud, siempre llenas de gracia de Dios, de luz, de bendición de Dios, de verdad, todos los días del año. Así es que sabemos que estos días son de los días más difíciles para muchas de nuestras familias salvadoreñas y latinoamericanas, precisamente por la misma pobreza que embarga a muchos de nuestros hogares, precisamente por muchas de las necesidades que hasta el día de hoy siguen sin ser solventadas. Así es que, sabiendo que mucha de la familia salvadoreña y latinoamericana va a pasar necesidades, y como les decía, en estos días muy en particular es cuando más sufren tristezas, cuando más sufren nostalgias, queremos, por supuesto, abrazarles a través de la capacidad que el poderoso Espíritu del Señor Jesucristo nos da, abrazarles con el amor de Dios, abrazarles con la esperanza de una mejor vida, abrazarles con el conocimiento de que estamos aquí para trabajar y para luchar juntos, abrazarles con la esperanza de que un día no muy lejano las cosas van a ser diferentes y que con la bendición de Dios cada uno de nosotros va a aprender y va a conocer lo necesario para hacer las transformaciones que cada uno de nosotros desea ver en el mundo. No de gusto se ha dicho, sé tú el cambio que deseas ver en el mundo. Así es que la paz de Cristo Jesús, el amor, la gracia, su esperanza, llene cada una de nuestras vidas en estos días de fin de año que de nuevo, por alguna razón, nuestros corazones se llenan de tantas emociones tan diversas. Es mi oración que no vayan a haber muchos accidentes en este fin de año, que no se vayan a perder vidas. Me gustaría, por supuesto, creer que ni una sola vida se va a perder, que ni un solo niño se va a quemar, que ningún solo niño va a terminar en el hospital por causa de la pólvora que año con año todavía se sigue quemando en nuestra población. Amén. Así es que le saluda a su hermano y amigo William Osmar Chamagua. Hoy es día domingo 20 de diciembre de 2015. El tema que hemos escogido para este pensamiento, la Iglesia de los 9 millones, es la corrupción del cristianismo y de la sociedad. Hemos escogido este tema porque estas dos cosas están estrechamente ligadas, no solamente en este presente, sino que también a lo largo de los últimos 2000 años, que es básicamente el tiempo durante el cual ha existido lo que nosotros hoy conocemos como la cristiandad o la Iglesia del Señor Jesucristo, que ciertamente deja mucho que desear en este presente si lo comparamos, por supuesto, a cuando el cristianismo o la Iglesia del Señor Jesucristo fue fundada. Quiero siempre saludar y bendecir a nuestros contertulios, a nuestros tritulios. Saludos a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, a su familia. Saludos a nuestro hermano coronel Rafael Montalvo y también a su familia. Y saludos también a nuestro hermano doctor Arturo Flores y a su familia. Extensivo, como siempre lo decimos, a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente. Extensivo a todo nuestro querido pueblo de El Salvador, a nuestro querido pueblo centroamericano. Y extensivo a todos ustedes, amados hermanos y hermanas que nos escuchan alrededor del mundo a través de migenteinforma.org o a través del teléfono fijo o celular en los Estados Unidos, el 712-432-6898. Cuando le conecta, usted le presiona la opción 1 y ahí puede usted escuchar
a Radio Cadena Mi Gente en vivo. De nuevo, extremadamente agradecido con todo el apoyo y la solidaridad que todos ustedes, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, han tenido para con este medio de todos en este último esfuerzo de recaudación de fondos que hemos hecho. Les comentaba que no tenemos los números finales, esperamos tener la tabulación completa durante esta semana, pero estamos estimando que lo recaudado va a estar entre 3 y 5 mil dólares, para que ustedes tengan una idea. Y les comentaba que ese dinero lo vamos a utilizar para pagar parte de la deuda que tenemos con Hacienda, porque tenemos una deuda un poquito altita con ellos y es necesario cancelarla. Ya usted sabe que con las empresas pequeñas se empachan, es con las grandes que ellos no se meten, no es con las pequeñas. Y Radio Cadena Mi Gente es una de esas empresas que tiene que pagar porque no puede evadir los impuestos, no puede evadir sus responsabilidades fiscales, ni tampoco debe de evadirlas. Por supuesto que debería de ser igual, debería de ser parejo con todos, pero la realidad nos indica de forma diferente. Así es que gracias de nuevo a todos nuestros comités de apoyo alrededor del mundo. Gracias a nuestros hermanos allá en Chon, Suecia, allá en Canadá, desde la costa este hasta la costa oeste. Gracias al comité de apoyo allá en Los Ángeles. Gracias a nuestros hermanos en Australia. Sean todos más que bendecidos. Les decía que el tema que vamos a tratar el día de hoy es la corrupción del cristianismo y de la sociedad. Y es que sucede que casi inmediatamente después de que los ejércitos romanos alrededor de 2000 años atrás, es decir, estamos hablando del año 70 de nuestra era, cuando los ejércitos romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron, por supuesto, el templo judío, un gran prejuicio en contra de las creencias y de las costumbres judías se extendió por todo el imperio romano. El pueblo de Israel, después de todo, había dejado de ser, ya no existía, se había cumplido aquella profecía cuando Pilatos le había preguntado al pueblo: ¿a quién queréis que os deje ir? ¿A quién queréis que deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo había pedido que crucificaran a Jesús y dejaran en libertad al ladrón y al sinvergüenza. Es irónico cómo la historia se sigue repitiendo, ¿verdad? Porque los ladrones y los sinvergüenzas continúan siendo dejados en libertad, mientras los justos continúan siendo enviados al madero, al Gólgota, a ese lugar de la calavera. Así es que no han cambiado muchas cosas en los últimos 2000 años. Entonces, como el pueblo de Israel había dejado de ser y se había cumplido aquella profecía, porque cuando el pueblo judío pidió que Pilatos crucificara al Señor Jesucristo, fue el mismo pueblo quien dijo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa sangre derramada del Señor Jesucristo ciertamente le ha costado muy cara al pueblo judío, porque a lo largo de los últimos 2000 años han sido perseguidos alrededor del mundo. El pueblo judío es un pueblo muy odiado y muy mal entendido por muchísimos en el mundo hasta el día de hoy. Entonces, en el año 70, cuando el templo judío es destruido y cuando Israel deja de ser o de existir como nación, se extendió por todo el imperio romano un gigantesco prejuicio en contra no solamente de la religión judía, sino también en contra de la cristiandad. Nosotros tenemos que recordar y entender que la cristiandad, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, fue fundada por judíos. En la carne, el mismo Señor Jesús fue judío. Los apóstoles, absolutamente todos fueron judíos. El apóstol Pablo habla de que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Así es que cuando Israel es destruido y cuando el templo
judío es destruido, ese prejuicio en contra de todo lo que tenía que ver con el pueblo judío, que en estos momentos ya no solamente era el judaísmo, sino que también estaba incluida la cristiandad. Entonces se extendió ese prejuicio en contra de todo aquello que tenía lazos con el pueblo judío. Entonces, después de la muerte de los apóstoles, el último en morir fue de una causa natural, el apóstol Juan. Entonces, después que los apóstoles murieron, ese prejuicio condujo en todo el imperio romano a la gran apostasía de las enseñanzas del nuevo pacto, es decir, del evangelio nuevo del Señor Jesús, tal y como lo habían explicado y tal y como lo habían enseñado los apóstoles del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento está repleto de amonestaciones y de advertencias que, inspirados por el Espíritu de Dios, hicieron los apóstoles a la iglesia primitiva y le advirtieron lo que iba a suceder en tiempos futuros, por supuesto futuros al tiempo en el cual ellos vivieron. Y tal y como ellos lo profetizaron, inspirados por el Espíritu del Señor, de esa misma manera sucedió, porque una vez fallecidos los apóstoles, una vez que ellos ya no estaban físicamente, la iglesia comenzó a llenarse de todo tipo de apostasía. Entonces, los miembros de las congregaciones predominantemente gentiles, porque recuerde usted que la iglesia del Señor se desarrolló mayoritariamente en el mundo gentil. Nosotros somos gentiles, todo aquel que no es judío es gentil. El apóstol Pablo, de hecho, la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento son epístolas escritas a las iglesias que había fundado el apóstol Pablo en el mundo gentil. Y las iglesias gentiles inicialmente, cuando fueron fundadas por el apóstol Pablo, cuando eran dirigidas por los hijos en la fe del apóstol Pablo, estamos hablando de Timoteo, estamos hablando de Tito y estamos hablando de todos sus colaboradores. Cuando estas iglesias gentiles fueron fundadas inicialmente, estas iglesias, tal y como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 14, eran imitadoras de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. Recuerde usted, Judea era territorio israelí o territorio judío. Entonces, inicialmente, los hermanos gentiles que se convertían al cristianismo imitaban a los hermanos judíos que habían creído al evangelio del Señor Jesucristo y habían dejado de ser judaizantes en la fe. Entonces, inicialmente, tanto la iglesia gentil como la iglesia judía de Jesucristo practicaban las mismas cosas, seguían el mismo camino de vida espiritual que practicaban los judíos. Entonces, no había diferencia entre los judíos y los gentiles. De eso habla el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, ahí cuando él les dice, ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay griego, ya no hay judío, porque todos somos uno en Cristo Jesús, les decía él y les enseñaba él. Entonces, a raíz de la persecución que vino en contra del pueblo de Israel y la destrucción del templo y la desaparición de sobre la faz de la tierra del pueblo de Israel tal y como había existido hasta aquellos momentos, entonces vino también una gigantesca apostasía en la iglesia del Señor, más que todo cuando ya los apóstoles no estaban para continuar ejerciendo la autoridad que ellos ejercían en la iglesia. Entonces, después de la caída de Jerusalén, allá por el año 70 de nuestra era, se hizo mucho más difícil vivir el estilo de vida de la iglesia primitiva. Porque para vivir como vivía la iglesia primitiva, se necesitaba que la fe tuviese un alto grado. Se necesitaba tener bastante valor para hacer lo que muchos de los convertidos tenían que hacer, incluyendo el no negar la fe en el Señor Jesucristo. Entonces,
Como resultado de aquello, los prejuicios mundanos, el pecado del mundo contra todas las cosas que tenían origen o raíz judía, y aquí de nuevo estamos hablando no solamente de los judaizantes o de la religión judía, sino que también estamos hablando del cristianismo, que tenía sus bases y sus raíces también judías. Entonces, todas estas cosas que tenían relaciones con el pueblo judío comenzaron a caer mal en el mundo pagano de la época, en el mundo gentil no convertido. Entonces comenzaron a aparecer interpretaciones erradas, interpretaciones equivocadas, erróneas de las escrituras, más que todo de las cartas que había escrito el apóstol Pablo. Y tal y como lo diría también antes de su muerte el apóstol Pedro dijo que los indoctos y los inconstantes torcían la palabra inspirada por el Espíritu de Dios y dada por medio del apóstol Pablo. Entonces, en mayor número, comenzaron a menoscabar la forma de vida y el patrón de adoración que los cristianos primitivos gentiles habían copiado de sus hermanos judíos. Allí en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, usted puede leer al respecto. Ahora, recordemos que los fundadores del cristianismo, incluyendo al Señor Jesucristo, fueron de ascendencia judía en cuanto a la carne. Entonces, de la historia escrita que nosotros tenemos del primer siglo hasta el siglo IV, lo que los historiadores nos enseñan, nos narran acerca de la cristiandad, muestra que en la cristiandad del primer siglo al cuarto siglo se produjeron cambios realmente dramáticos. Y apareció un nuevo concepto de, entre comillas, revelación progresiva, que les permitía a los dirigentes de la iglesia revisar las doctrinas de tal forma que encajaran con lo que ellos percibían la iglesia en su momento necesitaba. Es decir, que comenzaron a torcer las doctrinas bíblicas y a amarrarlas y a recortarlas de acuerdo a los deseos carnales y pecaminosos que ellos tenían. Los apóstoles habían dicho que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y útil para redarguir y para exhortar, y que la revelación de Dios había sido ya dada y revelada en los escritos que hoy nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento revelado, o dicho de otra manera, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. Entonces comenzaron estos nuevos líderes a partir del siglo II a tergiversar doctrinas del Evangelio y comenzaron a adecuarla a sus propios pecados, a su propio espíritu pecaminoso, y comenzaron a tergiversarla y comenzaron a darle vida a un cristianismo corrupto, a un cristianismo ya no basado de acuerdo a los intereses, a la bendición, al Espíritu de Dios, sino más bien a un cristianismo basado a los intereses del hombre, que fueron y que estaban siendo ahora inspirados ya no por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del diablo. Es por eso que esta iglesia corrupta comenzó ahora a nacer, esta iglesia llena de demagogia, esta iglesia llena de mentira, de engaño, esta iglesia llena de abuso, comenzó a nacer. Y es por eso que allí en el libro de Apocalipsis, comenzando en el capítulo 3, el Señor habla a las 7 iglesias, y una de esas 7 iglesias es la iglesia de Sardis, que es una iglesia que aparenta estar viva, pero que en el fondo esa iglesia está muerta. Y el Señor mismo le llama que es una iglesia muerta. La iglesia moderna es de la misma manera, es una iglesia que está muerta. Entonces, toda la forma de vida que los apóstoles enseñaron fue paulatinamente abandonada hasta el punto
en que los muchos llegaron a creer que la religión cristiana o la cristiandad de hoy y a partir del segundo siglo se convirtió en tan solamente un pálido reflejo de las enseñanzas originales de los apóstoles. El Señor Jesucristo sabía que surgiría esta forma de cristianismo desvirtuado, corrupto, podrido, que rechazaría la verdadera ley de Dios. Y es por eso que allí en Mateo 7, versos 22 y 23, el Señor Jesús advirtió: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquellos que permanecen fieles a las enseñanzas de los apóstoles usan, por supuesto, las escrituras de una forma continua como el fundamento de su forma de vida. Y es así como la iglesia que el Señor Jesús edificó o que construyó permanece hasta el día de hoy, pero no como una iglesia grande, sino más bien como una manada pequeña. Esa manada pequeña es la expresión que el mismo Señor Jesucristo utilizó para referirse a su iglesia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 32, usted puede leer sobre eso. Entonces, esa corrupción en la iglesia del Señor Jesucristo es el reflejo también de la sociedad o de las sociedades en las cuales esta iglesia corrupta ha existido a través de los siglos. Porque esta iglesia no solamente se ha dejado contaminar por la corrupción del mundo, sino que esta misma iglesia corrupta y podrida ha también contaminado al mundo y por ende ha contaminado a las sociedades en las cuales ella vive y existe, porque no hay una ley moral, porque no existe una regla moral, porque no hay una luz, porque no hay una brújula que nos llegue a Dios, que nos lleve a Dios el Señor, porque como bien lo decían nuestros hermanos contertulios, no hay profetas en la tierra. Así es que hoy la iglesia refleja al mundo y el mundo refleja en mucha medida a la por así llamada iglesia. Por supuesto que la actual realidad de nuestro país no está exenta de la realidad del mundo. Nuestra actual realidad, más allá de que ésta sea o no aceptada, tiene su raíz en los trillizos de la mentira, de la corrupción y de la impunidad, que son signos que revelan el estado real de salud de las personas, el estado real de salud de las sociedades, de la misma iglesia. Todo esto afecta la justicia, todo esto afecta el bienestar común, fomenta la desconfianza, abre de par en par las puertas al chantaje. Entonces aparece el aprovechamiento, la extorsión, el abuso del poder, el abuso de la buena voluntad de las personas y no permite a los poderosos ser honrados con la realidad de los pobres. Les importa un pepino la realidad de los pobres. Y bueno, hablando precisamente de esta corrupción del mundo y de esta corrupción en la iglesia, porque el uno es el reflejo del otro, hace unos días nuestro amigo Dagoberto Gutiérrez escribió y publicó un artículo que él lo tituló Balance Político. Y en ese artículo Dagoberto habla sobre este contexto internacional que también se expresa en los acontecimientos locales, porque aquel exitoso modelo económico montado sobre las espaldas de millones de personas en el país y que dividió a la sociedad en dos mundos, el de arriba, floreciente, exitoso, basado en las empresas internacionales, en la banca y en los importadores, y el de abajo, que contiene a todos los demás, incluida una pequeña burguesía arruinada y arrinconada, y a sectores marginalizados de la ciudad y del campo, sin acceso al trabajo, a salud o a educación, y mucho menos a la dignidad. Entonces, de la misma manera que a lo largo de los siglos se fue corrompiendo la iglesia, también se fue corrompiendo
el mundo. También se fueron corrompiendo las sociedades. Recuerde usted que fue el Señor Jesús quien dijo: vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal, dijo el Señor, perdiere su sabor, perdiere su poder, entonces no sirve para nada, sino más que para lo único que sirve es para ser hollada y pisoteada por los hombres. La iglesia está supuesta a ser la sal de la tierra. Pero ¿y si la iglesia no es la sal de la tierra, sino es la sal de las sociedades, la sal de los países del mundo? Entonces la iglesia no sirve para nada. Pues bien, ese exitoso modelo económico, dice Dagoberto, ha estallado y los aparatos estatales aparecen y parecen como una especie de clientes caros e ineficaces, a quien nadie quiere darles ningún tipo de ayuda y que además no gozan de la confianza de nadie. De la misma manera, los funcionarios de este aparato aparecen y son presentados como ladrones. Las funciones públicas son prácticamente abandonadas y el Estado es como una casa vacía cuyos habitantes están de vacaciones, pero cuyas rentas siguen saliendo de las entrañas de la gente marginada. En esta economía de arriba, los aparatos estatales sirven a este mercado. Le cobran impuestos a los consumidores para sostener a las grandes empresas, aprueban las leyes necesarias y hacen todo lo conveniente para que esta economía unilateral siga funcionando sin derrumbarse totalmente. Mientras abajo florece una economía subterránea que sigue formando parte de todo el sistema económico, pero que no es sostenido aparentemente por los pilares normales de una economía formal. El poderoso mercado de arriba se nutre precisamente de esa economía subterránea, de donde surgen millones de consumidores sin que aumente la capacidad productiva del país. El fin de la guerra civil determinó un cambio en la clase gobernante y en lugar de la Fuerza Armada apareció la antigua insurgencia y otros sectores tecnócratas. Pero luego de 25 años, esos sectores gobernantes son oligarquías repudiadas y enfrentadas a las oligarquías tradicionales, situadas al borde de las acusaciones jurídicas y poniendo al régimen político en situación de extrema debilidad. Es este el escenario que explica la prisión del expresidente Francisco Flores y la lucha por el control del aparato de Estado. También aquí se encuentra la raíz de la guerra social, extendida y profundizada, en donde las antiguas maras actúan como pandillas y son finalmente fuerzas político-militares, dueñas del territorio, de un poder económico y también militar. Esta guerra es el escenario político más encendido y gravitante en el país. La guerra es la demostración de que aquel modelo montado después de la guerra civil no era la solución del conflicto, pero sí era abundante leña seca que encendió las hogueras de la lucha de clase y llevó a la situación actual. El país necesita la construcción de una propuesta desde abajo que contenga una serie de acuerdos políticos fundamentales, la recuperación del papel del Estado, la reconstrucción de la agricultura, una política ambiental que ponga el agua en el centro de la preocupación, una democratización de la democracia, una nueva política frente a los Estados Unidos, una nueva política de género, un nuevo poder, una nueva política frente a Centroamérica, una nueva política frente a América Latina, una nueva política económica y una nueva política ante el mundo. Por supuesto que estos puntos son todos políticos y mínimos, con los que se puede buscar acuerdos con sectores de diferente color ideológico, pero estos deben unificar una posición popular de tal manera que haya un movimiento de abajo hacia arriba, en donde las organizaciones del pueblo puedan ser sujetos en el marco de un despertar y una movilización de ideas en las cabezas que muevan las voluntades y los ánimos. Esto último es el signo determinante de la lucha política, es decir, el pueblo convertido en sujeto político, hacedor de política y control de los sectores dominantes. De no ser así, la guerra y sus consecuencias podrán dominar la vida de nuestro país.
y todos los seres humanos pueden ser simples sujetos de las empresas transnacionales y de los nuevos dueños territoriales. No hay tiempo que perder. Ahora, la palabra divina nos dice: no roben o engañen ni mientan, en Levíticos 19, versos 11 y 12. Porque la verdad, nos dice San Juan 8:32, nos hará libres. Por supuesto que mientras nosotros, ya sea desde la política secular en el gobierno o desde la política religiosa en la iglesia, continuemos escogiendo engañar y continuemos escogiendo mentir y defraudar, por supuesto que vamos a continuar estando esclavizados a esa mentira y a ese engaño y a todas las cosas que ellas producen. El Señor Jesús ha sido claro y Él dijo que el único o la única que tiene la capacidad de hacernos libres es la verdad misma. Parte del problema que nosotros tenemos como sociedad es que todo lo hacemos a base de mentiras. Queremos presentar siempre las cosas como mejores, pero al final es una mentira. Somos deshonestos, somos desleales, somos traidores. Y eso, por supuesto, comienza en las más altas esferas del poder. Vea usted el cambio que le han hecho a la ley de probidad. Antes, el poder lo tenía la Corte Plena, 15 magistrados. Ahora, en esta semana, el FMLN, apoyado por Gana y el PCN, han cambiado la ley y ya han cambiado las reglas del asunto. Y quieren ahora mandar a la sala de lo civil, para que ya no sea discutido por 15 magistrados, sino solamente por 4 magistrados en la sala de lo civil. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario de eso? Que la sala de lo civil es controlada precisamente por el FMLN. ¿Por qué tiene el FMLN miedo, o Gana o el PCN miedo a que las realidades se conozcan? ¿Usted no cree que es muy bueno que se persiga con todo el peso de la ley a todos aquellos que escogen pecar, a todos aquellos que escogen robar, a todos aquellos que escogen malversar los dineros públicos para llevarlos a sus propios bolsillos y robarle el pan a los pobres? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Si nosotros entendiésemos de qué se trata esto, estaríamos pidiéndole cuentas a esa asamblea legislativa, a estos diputados, porque no están haciendo las cosas muy diferentes a lo que las hizo Arena, están haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que Arena hacía? Arena cortaba y amarraba las leyes a su medida. Y por eso es que se mantuvieron en el poder tanto tiempo. Todas esas mismas cosas que el comandante Simón Chafik Handal denunció, hoy las están haciendo en el FMLN, acompañados de Gana y acompañados del PCN. ¿Por qué se empeñan tanto en proteger a Mauricio Funes? ¿Por qué se empeñan tanto en proteger al expresidente Elías Antonio Saca? Leía en un artículo que el patrimonio del expresidente Saca aumentó. No recuerdo el número exacto, el dato exacto, pero creo que alrededor del 218%. Es posible que sea más. Igual el patrimonio de Funes aumentó. Igual el patrimonio de Francisco Flores aumentó. Esto, lo de la verdad, la honestidad, la decencia, la transparencia, no tiene nada que ver con colores políticos. Y los partidos políticos y quienes los dirigen deberían de aprender a comenzar a respetar las leyes del país. Entonces, el Señor Jesús nos dice en San Juan 8:32 que solamente la verdad tiene la capacidad de hacernos libres. Pero para que nosotros seamos libres a través de la verdad, necesitamos vivir todos los días de nuestra vida desechando la mentira. Cada uno de nosotros hablando con la verdad con su prójimo. No podemos estar hablando mentiras entre nosotros mismos. No podemos y no debemos de estar defendiendo mentiras, encubriendo mentiras, ni en el mundo de la religión, ni en el mundo de la política secular. Y digo eso porque en el mundo de la religión también está plagado y está infectado también de política sucia y corrupta.
Pero el Señor Jesús nos advierte que para que nosotros seamos verdaderamente libres, tenemos que conocer la verdad, pero conocer la verdad implica hablar la verdad. Cada uno hablando la verdad con su prójimo. De eso habla Efesios 4:25. Entonces la consecuencia es clara. Solo es sujeto y por tanto verdaderamente libre, verdaderamente humano, quien habla con la verdad. Ahora, si solamente es libre aquel que habla, vive y practica la verdad, entonces eso quiere decir que mucha gente de la religión no es libre y por lo tanto es imposible que sea salva, porque para ser salvos es importante que primero seamos libres. Dios no es Dios de esclavos. Dios es Dios de hombres y de mujeres libres. Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de hombres y de mujeres vivos. Entonces, ¿pueden los políticos, hablando en términos generales, ser libres en El Salvador cuando de forma constante están buscando arroparse con la impunidad? ¿Y sabe qué es la impunidad? La impunidad es el escudo que utiliza la mentira. Es el escudo que utiliza la corrupción y la extorsión. Es el escudo que utilizan aquellos que viven vidas de engaño y de manipulación. Entonces, la consecuencia cuando nosotros practicamos la verdad todos los días de nuestra vida es que nos convertimos en sujetos y por tanto verdaderamente libres y humanos cuando hablamos y practicamos la verdad. Pero lo contrario de nuevo es también correcto. Aquellos que viven y practican la mentira se convierten en esclavos. Juan el Bautista criticó el sistema político de su época cuando él decía, por ejemplo, raza de víboras, allí en Mateo 23, verso 33, él estaba criticando la casta política de su época, raza de víboras. ¿De qué manera cree que Juan el Bautista, el profeta, se dirigiría a la asamblea legislativa de hoy? Imagínese por un momento a Juan el Bautista poniendo sus ojos en la asamblea legislativa de El Salvador. ¿Cómo le diría? ¿Cómo le diría Juan el Bautista al poner sus ojos a la forma como los partidos políticos son dirigidos el día de hoy? ¿Cómo llamaría Juan el Bautista a la gente de Arena o a la gente de cualquier otro partido político en El Salvador? ¿Cómo llamaría Juan el Bautista a muchos líderes de la iglesia moderna? ¿Cómo cree que les llamaría? Yo le aseguro que no cambiaría la forma de dirigirse a ellos. Les diría raza de víbora. El Señor Jesús de igual manera denunció el comercio que existía en torno al templo, en donde confluían actores políticos, actores económicos y actores religiosos. Usted entiende, ¿verdad?, que una sociedad como la salvadoreña y todas las sociedades del mundo son influidas por los políticos, por los actores políticos, por los actores económicos y por los actores religiosos. Entonces, el Señor Jesús comparó a los actores políticos, económicos y religiosos, los comparó con una cueva de ladrones, allí en Mateo 21:13. No solamente llamó cueva de ladrones a la gente en el gobierno, también llamó cueva de ladrones a la gente que conducía la religión, aquella religión falsa, aquella religión prostituida. Recuerde desde cuándo se viene prostituyendo el cristianismo. Desde que Jerusalén fue destruida en el año 70, desde que el templo judío fue destruido en el año, alrededor del año 70. Entonces, descubierto cómo los políticos, los entes económicos y los religiosos vivían de la mentira, vivían de la corrupción, se alimentaban de la manipulación o manipulando las conciencias de los pobres porque les quitaban el pan de cada día.
Marcos 12, versos 41 al 44 habla de eso. Entonces, ¿qué sucede al final? Al final asesinan al Señor Jesucristo. Porque Él les decía que quien roba y quien miente y quien le quita el pan a los pobres, quien le roba el futuro a los pobres, quien toma al otro, a su hermano, como esclavo o lo vuelve dependiente de sus propios intereses, es porque esa persona ha convertido al dinero en su ídolo. Lucas 16:13. Entonces, el Señor Jesús condena ese tipo de acción, ese tipo de comportamiento. Entonces, el Señor Jesús entendió que su pueblo andaba o que su pueblo vivía como ovejas sin pastor. En Mateo 9:36 habla de eso, porque él sabía que nadie representaba a su pueblo de una forma digna frente a las situaciones que les tocaba vivir. Que no les quepa a ustedes la menor duda. El Salvador es de igual manera hoy por hoy un pueblo sin pastor. Hace más de 30 años atrás, más de 35 años atrás, Monseñor Óscar Arnulfo Romero decía que el pueblo de El Salvador tampoco tenía pastor. Han pasado 35 años ya y el pueblo de El Salvador continúa siendo un pueblo sin pastor. ¿Por qué? Porque el poder político se empeña en engañar al pueblo. Porque el poder político se empeña en imponerle al pueblo duras cargas de impuestos. Duras cargas. A mí me asusta cuando el gobierno central habla de que quiere aumentar el salario mínimo a $300. Me asusta porque solamente tiene que hablar de aumento el gobierno central y la empresa privada le sube a la canasta básica. Y al final ni le aumentan el salario al pueblo, ni le bajan a la canasta básica. Y al final es el pueblo el que termina siempre siendo sembrada. Yo quisiera pedirle a los actuales gobernantes de nuestro país que calladitos se ven más bonitos, que no hablen de esas cosas, porque no tienen la capacidad de imponer las leyes del país a la empresa privada, porque no tienen la capacidad de hacer valer las leyes frente a la oligarquía, frente a los poderosos, frente a los ricos y a los dueños de las empresas en El Salvador. Entonces, hoy por hoy, El Salvador continúa siendo un pueblo sin pastor, porque el poder político lo engaña, porque el poder político pone duras cargas que apesadumbran a la población, que traen cargas a la vida cotidiana. Vea la denuncia que Radio Cadena Mi Gente se suma a hacer en contra de Ana. Yo les comentaba hasta hace 2 meses, el cobro de agua rondaba los 40 y algo de dólares mensuales en las oficinas de Radio Cadena Mi Gente. Los últimos 2 meses ese precio se fue por las nubes, alrededor de $300 mensuales. ¿De dónde sacan eso? No tienen ni siquiera un medidor. Y vaya y reclame. Nadie le dice nada. Ponga el reclamo, le dicen, y de seguro lo tiran a la basura. ¿Y qué hacer frente a eso? El poder religioso ha olvidado hablar como profeta. Ha olvidado sanar como un pastor. Tanto el poder político como el poder religioso, justifican lo que sucedía en tiempos del Señor Jesucristo y justifican lo que sucede en estos tiempos modernos en El Salvador. El Señor Jesús, por esta razón, los llamaba hipócritas, porque eran semejantes a sepulcros blanqueados. Si Juan el Bautista los llamaba generación de víboras, el Señor Jesucristo les llamaba hipócritas, les llamaba sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de rapiña, de inmundicia. Mateo 23:37. ¿Y por qué les llamaba huesos de muerto? ¿Por qué les llamaba hipócritas? Porque habían hecho de la mentira su modus vivendi, porque habían hecho de la mentira su modo de vida,
para sostenerse en el poder. Habían olvidado la causa de los pobres, habían olvidado y dejado a un lado el servicio fraterno, habían olvidado los intereses de la colectividad y se habían preocupado solamente por sus propios intereses. No ha cambiado nada en estos 2000 años y desafortunadamente desde que los apóstoles abandonaron físicamente este mundo, la misma iglesia se llenó de apostasía hasta el día de hoy, y es por eso que la iglesia no tiene profetas, no tiene profetas que anuncien y no tiene profetas que denuncien. Y es por eso que los políticos se sienten en plena libertad para hacer lo que les da la gana. De ese tipo de corrupción en la iglesia y en la sociedad es del que estamos hablando, porque el uno es el reflejo del otro, porque la mentira deshumaniza, porque la mentira perturba nuestras palabras, porque la mentira perturba nuestros tratos, porque la mentira divide a las personas y destruye al ser humano, destruye el bienestar común. Herodes engañó o trató de engañar a los sabios que habían venido del oriente, porque Herodes quería asesinar a un bebé inocente. En Mateo 2, versos 1 al 12 nos cuenta la historia. Y es así como muchas autoridades acusaron falsamente más tarde al Señor Jesucristo para poder ejecutarlo en Mateo 26, 59. Ahora, yo pregunto, ¿será que es posible que nosotros aprendamos a vivir de otra manera? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros podemos vivir de otra manera. Yo creo que nosotros podemos vivir de otra manera. Pero para vivir de otra manera tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a hablar con la verdad. Recuerden, solamente la verdad puede hacernos libres. Tenemos que aprender a hablar con la verdad. Eso significa dejar de autoengañarnos a nosotros mismos. En nuestra sociedad padecemos muchos males, pero uno de ellos es que muchos de nosotros no nos cansamos de engañarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros no nos cansamos de seguir creyendo al engaño, a la mentira, de seguir protegiendo a los corruptos, de seguir protegiendo a los mentirosos, tanto en el campo de la política secular como en el campo de la política religiosa. Allí estamos protegiéndolos, allí estamos excusándolos por toda la mentira y el engaño que ellos nos dan de comer, o alguien diría por ahí que ellos nos dan de hartar. Recuerde usted que mientras el pueblo de El Salvador continúe siendo una sociedad esclavizada a la mentira, el pueblo de El Salvador va a continuar siendo una sociedad muerta, una sociedad violentada, una sociedad arrastrada por el pecado, una sociedad condenada al Gólgota, al infierno, a la muerte, a la miseria, al desempleo, a la injusticia. Mientras el pueblo de El Salvador continúe escuchando y creyendo la mentira, el pueblo de El Salvador jamás va a tener la capacidad de ser libre. Porque para que la sociedad salvadoreña sea libre, la sociedad salvadoreña no solamente tiene que escuchar la verdad, respectar la verdad, y tiene que llevar a la vida diaria, a la práctica diaria, a la verdad. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Porque recuerde que la verdad significa dejar de engañarnos a nosotros mismos. Allí están los partidos políticos. ¿Quiere usted seguir teniendo esperanza en los partidos políticos tal y como están hoy? Ese es problema suyo. Pero la sociedad no va a cambiar. Si usted quiere seguir confiando en los partidos políticos tal y como están expresados el día de hoy, con todas sus malandrinadas, con toda su corrupción, con todas sus cochinadas, bueno, entonces no sigamos reclamando, si eso es lo que la sociedad quiere, no sigamos reclamando. Cerremos Radio Cadena, mi gente, porque de nada sirve seguir hablando estas cosas si la sociedad no quiere abrazar la verdad. Radio Cadena, mi gente, busca que la sociedad salvadoreña sea libre. Pero para que sea libre, la sociedad salvadoreña tiene que estar dispuesta a abrazar la verdad. Tiene un precio la verdad, por supuesto, y es un precio alto. Recuerde que nosotros padecemos muchos males, pero uno de ellos
es que a muchos de nosotros nos gusta vivir en la mentira, nos gusta vivir en el engaño, nos gusta que nos mientan. Entonces, todas esas cosas generan odio, y nosotros tenemos que aprender a denunciar la corrupción. Tenemos que aprender a ser honrados ante la realidad. Tenemos que aprender a no descargar la ira sobre otros y a decir y a ser honestos y transparentes con nosotros mismos. Mateo 5:37 habla de eso. Estos no son mis ideas, no son mis pensamientos, son las ideas, los pensamientos y los mandamientos del Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, que tenemos que convertirnos en una sociedad que accione, en una sociedad que lleve las palabras a la acción, a la realidad, en una sociedad que no le tenga miedo a la verdad. Hace unos días atrás un amigo personal me decía: usted, hermano, me decía, es un salvadoreño atípico. Me sorprendió cuando me dijo atípico. Y le pregunté, ¿qué quiere decir con eso? Y él me dijo, es que el salvadoreño normal es vendido, es comprable, es un sobaleva. Así me dijo. Y me dijo, usted es atípico porque esa no es su situación. Entonces toda la sociedad salvadoreña necesita convertirse en una sociedad atípica. En una sociedad que no sea sobaleva. En una sociedad que no se venda. En una sociedad que no sea comprable. En una sociedad que no sea tumba de huesos de muertos. En una sociedad que no sea arrastrada por el engaño, la mentira y la corrupción. En una sociedad que no sea hipócrita ni desleal. En una sociedad que no le tenga miedo a abrazar a la verdad, a levantar las manos al cielo, a ver a los ojos al Señor Jesucristo. En una sociedad que tenga conocimiento propio, pensamiento propio, ideas propias, para que nosotros recuperemos la calidad de vida que todos deseamos, que es con la calidad de vida que Dios nos creó y nos ha heredado. Nosotros necesitamos aprender a vivir en la verdad y no en la mentira. Necesitamos aprender a gozar de la abundancia, de la transparencia y de la honestidad. De esa manera tendremos abundancia y no escasez. Debemos de aprender a tratarnos los unos a los otros de una forma fraternal, sin odio. Entonces debemos de buscar la salud mental, espiritual y física de cada uno de nosotros. Recuerden ustedes que muchos de los problemas que hoy tenemos son causados por la corrupción, son causados por la impunidad, son causados por la manipulación del Estado. Pero si usted presta atención, en su base, todas esas cosas lo que tienen es mentira y engaño. Entonces, combatamos la mentira y el engaño con la verdad, la injusticia con la justicia, la oscuridad con la luz, a Satanás con el poder que nos da la palabra de Jesucristo el Señor. En este día no voy a robarle más tiempo, porque sé que queremos platicar y queremos también aportar cada uno de nosotros nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. Es mi deseo y es mi oración que la paz de Dios sea con todos. Y recuerde que nosotros no podemos ser verdaderamente libres a menos que nos convirtamos en un pueblo que abracemos la verdad, que nos arropemos con la verdad, que no le tengamos miedo a la verdad. Si escogemos lo contrario, es decir, la mentira, vamos a continuar viviendo en la condición que hoy estamos e inclusive podemos convertirnos aún en una sociedad peor. Arriba de 6,000 asesinatos en este año 2015 y todavía no se termina. Arriba de 6,000 asesinatos. Eso es muy vergonzoso para cualquier sociedad. Pero eso, amado pueblo de El Salvador, es el producto que hemos vivido engañados y que nosotros mismos hemos abrazado esa manipulación, ese engaño, esa corrupción y esa impunidad. Alejémonos de eso. Rompamos de una vez con eso y abracemos la verdad de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese camino y esa verdad y esa vida
es la que el día de hoy te estamos invitando a que abracemos. Mi nombre es William Osmar Chamagua. Muchísimas gracias, hermano Miguel Ángel. Muchísimas gracias a Mary más tarde. Que la paz de Dios nos bendiga y nos cuide a todos desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.